Hola, buenas, soy Santiago David Domínguez Solera, de Áreas Arqueología y Patrimonio Cultural, y bueno, voy a hablaros de la prehistoria de Huete. No me voy a poner a explicar la prehistoria de Huete desde el inicio de la ocupación humana, de la presencia humana en Huete, hasta la protohistoria, hasta la Segunda del Hierro, sino que me voy a centrar en lo que más hemos trabajado en los últimos años en Huete, que justamente es el Paleolítico inferior y medio. Bien, quiero agradecerle a la organización que me invite a hacer esta charla grabada por la situación de la pandemia actual, y al Ayuntamiento de Huete en especial, porque han apoyado siempre las investigaciones sobre el Paleolítico inferior y medio en su término municipal, en su luengo término municipal. Y bueno, estoy muy contento por poder hablar de esto otra vez más, actualizando datos y dando una visión general del conjunto, porque bueno, es uno de los temas que más me motivan, de todos los que trabajo. Y además, bueno, porque justamente Huete fue muy importante, una institución muy importante, el Ayuntamiento de Huete fue una institución muy importante a la hora de apoyar el proyecto de investigación El Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca, del cual hemos conseguido ya incluso renombre internacional, publicaciones internacionales. Y bueno, digamos que en el comienzo Huete apostó por este loco que ahora os habla, y por la empresa Áreas Arqueología y Patrimonio Cultural, ayudándonos, animándonos, dotándonos económicamente para que pudiéramos, digamos, iniciar un proyecto de investigación, bueno, que es bastante importante, como creo que os voy a demostrar en los siguientes minutos de diapositiva. Disculpad que no se me vea en vídeo, pero he visto y he preferido que, bueno, que sean protagonistas, en vez de mi cara en una esquinita en la pantalla y tal, pues que sean protagonistas en las propias diapositivas, acompañadas de mi explicación en audio. Bien, antes de que iniciásemos el proyecto del Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca, pues eran muy pocos las noticias, el desarrollo de investigaciones sobre, digamos, lo que es el Paleolítico inferior y medio, desde el origen de la humanidad en las tierras que hoy son la provincia de Cuenca hasta el Neandertal, ¿no? Había muy pocas noticias de hallazgos antiguos, de materiales descontextualizados muy puntuales, por ejemplo, Chillarón, Arcos de la Cantera, Colliguilla, Cueva de Velasco, Noeda, Cueva Capital, Villardoraya, todos ellos, bueno, publicados en mínimas referencias bibliográficas, como son aquí las de Osuna, ¿no? de Manuel Osuna. Además, bueno, luego sí que había informes de intervención inéditos y cartas arqueológicas en los cuales se citaban yacimientos, que pueden pertenecer a la cronología del Paleolítico inferior y medio. El resto de la submeseta sur, bueno, y en esta parte, digamos mejor, de la submeseta sur, que es la provincia de Cuenca y sus linderos con Albacete y Guadalajara, pues bueno, pues tampoco había sido muy desarrollada la investigación sobre el Paleolítico inferior y medio. Bueno, se conocían, sobre todo sí que había yacimientos famosos. No puedo pasar de diapositiva sin dejar de citar el yacimiento de Pinedo, el de Puente Pino, el de Porzuna en Ciudad Real, bueno, yacimientos de allí en el Río Mundo, el Alto Guadiana en Albacete, o yacimientos, bueno, de cueva y terrazas importantes como son en Guadalajara, incluso con restos de fragmentos esqueléticos de Neandertal, ¿no? Bien, pero digamos que no se había hecho un estudio de conjunto, ni en la provincia, sobre todo en la provincia de Cuenca había datos antiguos de materiales descontextualizados, yacimientos en cartas arqueológicas, no se había estudiado, no se había publicado. Y justamente el proyecto del Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca ha venido a rellenar ese hueco, ese vacío de información sobre la prehistoria más antigua, esa deficiencia que había. Pero no se inició de forma consciente, sino que fue producto de una serie de circunstancias, de casualidades, si queremos llamarlo así, y justamente Huete tiene un papel principal dentro de esas primeras circunstancias, esos primeros pasitos que se dieron antes de construir ya el proyecto grande
serio, científico, bien estructurado sobre el Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca. Bien, empezamos llamándolo el Paleolítico inferior y medio en la Alcarria conquense, porque son los primeros hallazgos, los primeros indicios, la primera información que empezamos a barajar y nosotros fue casualmente en la Alcarria conquense y concretamente en el Mulatón, en Caracenilla. Nos fue estamos dentro de un proyecto no de un proyecto de investigación, sino de un informe que se tenía que hacer un estudio de impacto sobre las afecciones de una cantera en el Cerro del Mulatón, que está en Caracenilla, que era propiedad, lo puedo decir perfectamente porque es un orgulloso mecenas de este proyecto, de José, el quesero, de Caracenilla, que bueno, pues que tenía que quería hacer una iniciativa de una apertura de cantera, y bueno, como de patrimonio se hizo que se hiciera una prospección previa para saber qué impacto podía tener esa apertura de cantera, una cantera muy pequeñita, de áridos, de gravas y arenas, en posibles yacimientos patrimoniales. Efectivamente y evidentemente encontramos elementos patrimoniales, instrumentos líticos muy abundantes en sílex, en las laderas, en las faldas del Cerro del Mulatón, que eran perfectamente catalogables como industria neandertal, musteriense, por así decirlo. Sobre todo lo que más abundaba era la industria de cronología neandertal, ¿no? de época de los neandertales. Bien, hablando con patrimonio, se decidió que se podía llevar la cantera adelante. Cuando aparece un yacimiento arqueológico en un sitio, se pueden buscar, digamos, soluciones de viabilidad que hagan compatible la propuesta de obra o de intervención de una edificación o en este caso de una cantera con la buena gestión del patrimonio. En este caso vimos que con el estudio de material de superficie, pues sí, bien, podía ser importante la información que obtuviésemos, pero si se excavaba el yacimiento, pues se podían obtener esos mismos instrumentos que estaban descontextualizados, revueltos de superficie, en las laderas digamos, del cerro, pues se podían contextualizar, digamos, mejor gracias a una excavación. Y la apertura de la cantera, como se ve en esta diapositiva, podía ayudar, en vez de hacerse de forma manual, poder llegar a profundizar 5 metros hasta ver cuál era la estratigrafía fértil en industria lítica, instrumentos de piedra de época paleolítica, ¿no? Pues efectivamente se empezó a abrir la cantera y nosotros excavamos en los perfiles para obtener manualmente los elementos, los instrumentos de piedra, ¿no? Bien, esto es uno de las fotografías. Así al paso al que excavamos los paleolitistas, pues habríamos tardado décadas en llegar a profundizar lo suficiente en el fondo de la cantera hasta agotar Estos son los materiales que obtuvimos en la excavación. Son materiales puramente y plenamente musterienses. Talla de Galois. Ahora explicaremos un poco en qué consiste esto. Además de, pues, por ejemplo, vamos a ir las piezas 8 y 9, que son piezas ya adscribibles que estaban en los estratos superiores, por ejemplo, en los estratos superiores y en superficie revueltos con piezas musterienses, había industria lítica del modo 4 en adelante, adscribibles ya pues al Homo sapiens, ¿no? A nuestra especie, desde el Paleolítico superior en adelante. Esto ya excede un poco el comentario pues, en los fines de esta conferencia. No solamente fue excavar y obtener piezas, sino que hubo que cruzarlo y contextualizar el Cerro del Mulatón y saber por qué se había formado y qué hacían esos instrumentos de piedra allí. Bien, nos tenemos que retrotraer a mucho antes de la presencia humana en la península ibérica. La Alcarria conquense se fundamenta por movimientos tectónicos en las orogenias ercínica y alpina. Nada más y nada menos que 360 y 50 millones de años estamos haciendo estos datos. Bueno, en ese momento, momentos de presión, y se genera la Sierra de Altomira y la Serranía de Cuenca, que encajonan a lo que hoy conocemos como Alcarria conquense, en cuyo centro, en cuya mitad, pues tenemos la zona de Huete y el río Mayor y otros cauces fluviales, Valdejudíos, etcétera, que lo que hacen es
ser los puntos justamente de interés de este poblamiento del Paleolítico inferior y medio. Bien, nada, el estudio de este y otros yacimientos que ahora veremos consiste simplemente en tomar apuntes en campo, estos son el croquis, sobre cómo están los estratos de gravas, arcillas, arenas, para entender cómo se había formado el cerro. Y entonces, en el caso del cerro del río Mayor, justamente donde está el cerro de El Mulatón, pues pasó un poco esto. Vemos en la figura A, en el dibujito A, como son cauces fluviales mucho más grandes de los que hoy conocemos, que se iban moviendo de un lado a otro de lo que eran estas cordilleras, estos encajonamientos de estas grandes sierras primeras, que van aportando materiales, arcillas, arenas, gravas. Ese es el dibujo B. El dibujo C pues es más aportes, y luego en un momento D pues se produce lo que se llama, pues cuando ya no se aporta más, lo que hace el río es llevarse material, y bueno, lo que va haciendo es horadar, socavar esos niveles estratos que había construido, y bueno, generar lo que se llaman cerros testigo. En el caso del Mulatón, el cerro del Mulatón, pasa esto que vemos en esta diapositiva. Una primera episodio de construcción de cerros testigo, y un segundo momento en el Plioceno, Pleistoceno inferior, y en el Pleistoceno inferior y el Pleistoceno medio, época ya que es la que nos está interesando en esta conferencia. Lo que se hace es una segunda génesis de cerros testigo, ¿vale? Porque los cerros testigo que se ven en Caracenilla, los más grandes, los que están, digamos, a ambos lados, que se ven desde la carretera, esos son mucho más antiguos que la presencia de formación geológica, mucho más antiguos que la presencia humana. Pero el cerro de Mulatón tenía en su interior materiales del Pleistoceno, de momentos en los que existía el ser humano en estas tierras, ¿no? Entonces, esto solamente se explica con un segundo momento de formación geológica de cerros testigos. Es lo que he puesto en la anterior diapositiva, pero dos veces, que se produce dos veces. Y efectivamente, pues es lo que tenemos. Los cerros del fondo son los antiguos, y el cerro del Mulatón, que se ve en el centro, pues es una segunda formación que se produce en el Pleistoceno. Y luego, bueno, pues el río, otras arrolladas, la erosión, durante un millón de años, menos, 500.000 años, 250.000 años, progresivamente y paulatinamente, después de construir ese cerro, pues lo fue, esa estratigrafía de fondo de valle, pues fue construyendo el cerro, fue horadando y tallando el cerro hasta el Holoceno, hasta nuestros días, hasta la situación que hoy vemos ahí en esa diapositiva, ¿no? Bien, pero el proyecto del Paleolítico inferior y medio en la carrera conquense no se definió tampoco con el estudio del Mulatón, sino que, bueno, cuando fuimos a entregar los materiales del Cerro del Mulatón, de Caracenilla, nos encontramos, Concepción Rodríguez Ruza nos dijo que le habían traído justamente Jesús María Martínez, al Museo de Cuenca, llevó unos materiales propios, obtenidos en prospecciones propias, investigaciones propias anteriores a los años 80, bastante antiguas, que había hecho él con Inocente López. Y habían buscado justamente un montón de yacimientos, encontrado un montón de yacimientos en Huete y en otros términos municipales, digamos, aledaños, pues como podía ser el Valle de Altomira, como podía ser Cueva de Velasco, como podía ser pues Carrascosa del Campo, Campos del Paraíso, ¿no? Entonces, nosotros eran miles de piezas que Jesús María Martínez no podía estudiar personalmente, y el Museo Arqueológico de Cuenca tampoco tenía personal. Entonces nos propusieron que se investigasen, que las investigásemos, que las inventariásemos, pero tampoco quisimos pararnos en un mero estudio de piezas en el propio museo, sino que acudimos al campo con un permiso de prospección, para obtener más piezas y conocer los contextos geológicos en los cuales se estaban encontrando estos yacimientos, ¿no? Esta docena de yacimientos o más, eran muchos puntos
eran muchos puntos en los que se habían recogido estos materiales y nosotros fuimos a revisarlos, a estudiar ese contexto y a obtener pues más piezas como este bifacito que es bastante chulo e importante, y luego os hablaré del tema de los bifaces. Aquí tenemos más piezas en prospección de superficie obtuvimos, y además también conseguimos encontrar más puntos de interés, más yacimientos arqueológicos de este periodo entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio. Bien, quiero que quede muy claro que no estamos hablando, que vamos a hablar del producto, no solamente de piezas, sino también de quién hizo esas piezas, ¿no? Que fueron diferentes tipos humanos y que coinciden, justamente por lo que estoy argumentando, con todos los tipos humanos conocidos en la península ibérica. Además del Homo SP, que se llama, que es anterior al 900.000, que está documentado en Atapuerca, que es anterior al antecesor, y está bien por definir su especie, pero que puede llegar que supera el millón de años. Tenemos al Homo antecesor, 900-700.000 años, el Homo heidelbergensis, que es otro tipo humano, 600.000 a 200.000, y el Homo neanderthalensis, que es de 200.000 a 30.000 años, ¿no? Vamos a poner digamos, se puede precisar mucho más estas fechas, ¿no? Pero bueno, a título divulgativo y para orientarnos, pues yo creo que pueden servirnos estas grandes fronteras, ¿no? Bien, este es el Homo SP de Atapuerca, la cima del elefante, 1,2 millones de años, que puede ser también el responsable de algunas de las piezas de las que vamos a hablar, de los yacimientos arqueológicos de los que vamos a hablar, porque tenemos nosotros datados instrumentos, extractos con instrumentos líticos de 1 millón de años, así que podemos estar hablando de la agencia de este ser humano, ¿no? Bueno, esto es ese primer ser humano, ¿no? Ese primer ser humano que eran grupos nómadas de hombres y mujeres que cooperaban en la crianza de los niños y las niñas, que eran grupos bastante solidarios en cuanto al compartimiento alimenticio, en la colaboración de la obtención de alimento, en el cuidado de las crías, y que eran nómadas que se iban desplazando pues en busca de los recursos vegetales y animales, y la industria y los recursos también de piedra en crudo, digamos, la piedra virgen, para poder hacer esas herramientas con las que procesar, hacer esas tareas de caza y de producción. Bien, esta también es un dibujo mío en el que pues sale un hombre y una mujer tallando, porque parece que solamente, pues muchas veces en las recreaciones aparece tallando el macho, ¿no? El macho el macho, sino que el hombre y la mujer hacían tareas de caza y recolección, y que para todas ellas se hacían falta instrumentos, y que tanto machos como hembras deberían saber perfectamente la técnica de talla de los distintos tipos de talla conforme fue avanzando el tiempo, cual fuera su especie. Bien, aquí tenemos es un dibujo también mío de Homo heidelbergensis, ¿no? No nos vamos a centrar, no vamos a parar en las diferencias antropológicas de cada uno de los taxones, pero bueno, simplemente por ilustrar. Y este es el neandertal, ¿no? El neandertal cazando, pues eso, de ciervas, ¿no? Este es un dibujo de José Manuel Triguero, que está en el Centro de Interpretación de... Bien, no solamente estamos hablando de diferentes tipos humanos, sino también de diferentes tipos de fauna, ¿no? Pues aquí tenemos los que podían coincidir, algunas especies que podían coincidir con el Homo heidelbergensis y otras con el Homo neanderthalensis, ¿no? Bien, pues eso, pero que sepáis que la fauna nos puede parecer ilógico que hubiese ciervos, el ciervo, subespecie del ciervo actual, pero más antiguo, con leones, ¿no? Nos puede parecer impresionante que en la península ibérica hubiera este tipo de fauna, estos grandes carnívoros, compitiendo con el ser humano directamente, pero los hubo, ¿no? Bien, vamos a empezar por el principio, por el modo 1, que es el oldugayense, que se llama el canto trabajado, ¿no? Conocido vulgarmente, y lo tenemos dentro del proyecto de investigación y de estos yacimientos que identificaron Jesús María Martínez y Inocente López. Pues estaba el yacimiento del Pino, que pues esta es la industria, estos son los chopper, famosos chopper, que se hablan de ellos,
con las extracciones de talla en una de las partes, además es una talla bastante sencillita. Bien, aquí tenemos más ejemplos de estos choppers, pero lo importante no son esos, la herramienta no son los choppers, son las lascas, y lo hemos demostrado además. Son estas lascas con retoque, retocadas o sin retocar, son las que tienen, digamos, las huellas de uso. Hemos hecho un estudio traceológico que se llama de huellas de uso de los filos, y si tú miras con un microscopio, Ignacio Martín Lerma, que es el traciólogo del equipo de investigación con microscopios especiales, se observan los filos, tanto de los choppers como de las lascas, y si tú ves las huellas de desgaste en los filos, en las lascas y no en los choppers, que los choppers son, digamos, los cantos de los que por talla mediante percusión se obtienen los instrumentos reales, que son las lascas, que son instrumentos cortantes de filo aserrado o no aserrado, que se utilizaban, como hemos visto gracias al estudio traceológico, para todo, tanto para materias vegetales como materias animales. Bien, aquí tenemos más dibujos de lascas y de chopper, que al final hemos creado y hemos lo que son realmente los núcleos, y estos son las huellas de uso de las que os digo. Solamente las lascas tienen huellas de uso. Entonces al final hay que concluir, que los instrumentos reales son estos. O sea, tenemos instrumentos luego que tuvimos tanto en superficie al reprospectar el yacimiento que habían identificado Jesús María Martínez y Inocente López, y bueno, nosotros lo que hicimos fue varias campañas de excavación arqueológica en el mismo, y obteniendo no solamente materiales de superficie, sino también en posición estratigráfica, ¿no? Además de esto, bueno, estos son gráficas para estudiar la industria, los tipos de industria, cómo se tallaban las piedras, cómo es el tipo de talla, qué tipo de producto de talla de lasca se obtiene, si están buscando productos de un tipo o de otro, etc. Bueno, esto es más complicado, yo creo que también los fines de esta pero lo importante es que, bueno, gracias al estudio del pino, pudimos hacer, además de estudiar el yacimiento del pino, digamos, los instrumentos, se pudieron hacer una batería de dataciones. No solamente en el pino, porque se fue a datar la industria del pino, que tiene la friolera, se consiguió datar el yacimiento del pino, el modo 1 del pino, en 1 millón de años. Tenemos, es el yacimiento datado más antiguo de Castilla-La Mancha, sino que además pudimos hacer dataciones en el Provencio y en el Mulatón, como veis en la fotografía de abajo, y fueron, digamos, un equipo de CENIE, dirigido por Davinia Moreno, la doctora Davinia Moreno, y bueno, pues digamos que gracias a estas dataciones pudimos obtener fechas absolutas. Las dataciones se producen mediante dos técnicas, OSL y ESR. Tampoco me puedo centrar en parar digamos, a explicar en qué consisten estas dataciones, pero lo que hacemos es datar el estrato, la tierra, el nivel en el que están embutidas y contenidas los instrumentos de piedra, ¿no? Bien, en el Mulatón obtuvimos una fecha superior a los 200.000 años en uno de los perfiles de la cantera, digamos próximos a cuando ya se agotaba la estratigrafía fértil. Luego vemos ahí el pino, que obtuvimos dos fechas en un rango superior y cercano al millón de años. Luego en el Provencio, que luego nos tendremos, obtuvimos una fecha entre los 800.000, cercano a los 800.000 años y los 40.000. Pero bueno, eso de estos yacimientos hablaremos. Bien, estas son las dataciones del pino, ¿no? Para que un poco lo veáis ahí. Vuelvo a animaros a que si queréis saber un poco sobre las dataciones OSL y ESR, pues que acudáis a Wikipedia, ¿no? Con el móvil a Google, y que ahí se ven un poco los pormenores de estas dataciones. Bien, además del modo 1 del oldumayense, del de los cantos trabajados, también tenemos en Huete, sobre todo en Huete, en la Carria, y sobre todo en Huete,
muchos ejemplos de industria achelense, del modo 2, de los bifaces, ¿no? De los famosos bifaces, ¿no? Archiconocidos mundialmente como los bifaces y los enviadores, ¿no? Estos son todo piezas de Huete y de su término cercano, ¿no? Los que estoy exponiendo, ¿no? Estos son los bifaces, son piezas, son bastante más complejas de talla que el modo 1, ¿no? Pero lo que nos bueno, aquí tenemos todos los bifaces en Huete, bifaces había 10, tal, de todo el total de Alcarria, ¿no? Y de la provincia de Cuenca, pues hemos encontrado, esto es lo que había, pues no sé, ya hemos encontrado más. Esta gráfica no recuerdo de qué año es, pues era 2018, 2017, un poco lo que había estudiado hasta ese momento, ¿no? Vemos como en Huete son, digamos, el mayor número de bifaces los hemos encontrado en toda la provincia de Cuenca, dentro de nuestro proyecto de investigación del Paleolítico Inferior y Medio, en la zona de Huete, ¿no? Y lo importante es que también hemos hecho traceología y hemos visto, esto es también en Huete, digamos, enfrente de las bodegas de vino. Entonces, aquí la calzadilla. Entonces, este bifaz le hemos hecho traceología y también hemos visto que ha sido utilizado, ¿no? Y bueno, ha sido utilizado para todo, es como una navajilla multiusos, tanto para procesar material, digamos, vegetal, ¿no? Hacer madera y vegetales, como también para procesar carne, ¿no? Para animales. Bien, pero lo que más abunda en toda Huete y en toda la Alcarria conquense, en esta zona de la Alcarria conquense, es la técnica, el musteriense, el modo 3, la industria del modo 3, en sílex, ¿no? Esto es un poco, la técnica Levallois consiste digamos, en aprovechar al máximo posible todas las posibilidades de obtener cuchillos, lascas, cortantes que tiene un canto. Pues, desde el descortezado, las lascas, al quitarle el corte, es lo feo que queda, lo irregular de un canto de sílex o de cuarcita que hay alrededor, desde quitarle eso que es utilizado como instrumento, hasta bueno, empezar a utilizar, obtener lascas de forma puntiaguda, con formatos preestablecidos, lascas Levallois con gran superficie de corte, ¿no? Luego hasta incluso puntas Levallois, que se llaman puntas Levallois primarias y secundarias, que sirven, pues eso, pues, para soldangado, incluso, y bueno, para digamos, utensilios específicos. Bien, estos son piezas de Huete, estas son muchas de las piezas de prospección que se obtuvieron en Huete. Aquí tenemos hecho un mix de piezas de talla Levallois, de talla musteriense, luego también núcleos y tal. Pues además de Huete, después de hacer las prospecciones en Huete, decidimos iniciar en otros diversos puntos, en Valle de Altomira, por ejemplo, es otro de los sitios muy intensamente estudiados, pero bueno, os traigo el ejemplo de mi pueblo, de Canalejas del Arroyo, en el cual también iniciamos un proyecto de prospección sistemática para obtener material, digamos, del Paleolítico Inferior y Medio. Este es el caso de Canalejas del Arroyo, con piezas similares a las que obtuvimos en Huete, talla Levallois. También hay algunas piezas de tipo modo 1, también hay, bueno, como son de cosas de prospección, también hay cerámica, incluso, y bueno, eso no tiene nada que ver con el Paleolítico inferior y medio, pero bueno, que como son fichas de prospección, pues antes, ¿no? Bien, pues es que tan abundante es, al igual que es abundantísimo en la zona de Huete el material de sílex, en la industria lítica, pues por ejemplo en el cementerio de Canalejas, hasta incluso en el cementerio de Canalejas, que está en una área de fluvial, de formación fluvial, en las cuales hay yacimientos arqueológicos, hay materiales líticos incluidos, pues aquí tenemos, pues eso, en el propio cementerio de Canalejas del Arroyo, aparece gran abundancia de material lítico de modo 1, 2 y 3. Bien, además de los trabajos, digamos, sistemáticos, de investigación sistemática, pues por ejemplo yo soy cazador y bueno, pues cazando en Sotoca, en la zona de Sotoca, en el coto de caza de Sotoca, pues se producen hallazgos casuales.
también de Levallois, modo 1, modo 2 y modo 3, ¿no? De Paleolítico inferior. Y con esto, pues gracias a tanto los, digamos, descubrimientos, digamos, formales, con, digamos, mi proyecto de investigación, que se va a profesor al campo a investigar, como considerar hallazgos casuales, hemos obtenido, pues aquí tenéis una tabla de un montón de puntos en la Alcarria conquense de interés para poder estudiar el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio. Además de la Alcarria conquense, el proyecto de investigación lo tenemos muy desarrollado, muy desarrollado en la zona manchega, sobre todo y gracias a las investigaciones que hemos hecho en el Provencio. Bien, estamos hablando de otros contextos geológicos totalmente diferentes a los alcarreños, en los que, bueno, el río Záncara, a su paso por el Provencio, pues por lo que es el Provencio, se fue montando, fue haciendo pues un poco lo mismo que os he explicado para la zona de la Alcarria, fue aportando ese cauce fluvial, fue aportando muchos materiales de gravas, arenas, bueno, luego al final se hacen estratos de arcilla, y bueno, cuando se fue aportando eso, pues a ese río al que acudían animales y que se concentraban sobre todo plantas fértiles, zonas fértiles de ribera de río durante cientos de miles de años, pues también acudía el ser humano a cazar y a recolectar. A obtener el sílex que había natural en la zona de los suelos del Provencio, unos nódulos bastante mucho más pobres que los que hay en la zona de Alcarreña, y bueno, allí tallaba, utilizaba los instrumentos y los arrojaba, ¿no? Estos son canteras ya abiertas de la década de los años 90, en cuyos perfiles y fondos y tal, pues hemos investigado e incluso excavado. Tener también pues miles de piezas de tipologías desde el modo 1 hasta el modo 3, sobre todo destaca también el musteriense aquí, y bueno, veis como los instrumentos se hacen en un formato mucho más pequeñito. ¿Por qué? Porque la materia prima disponible, mucho más pequeñito que en la Alcarria, porque la materia prima disponible es mucho más pobre en cuanto a volumen, ¿no? Esos nódulos de sílex natural que arrastra también el río junto a otros cantos, otras piedras, otras arenas, pues ese sílex es mucho más pobre que el que tenían disposición, se tenía en disposición pues, en la zona carreña, ¿no? Bien, y además de instrumentos líticos en el Provencio hemos encontrado, pues aquí tenemos pues un molar de mamut de la estepa, Mammutus trogonteri, y también pues un molar de caballo del Pleistoceno, ¿no? O sea, que son digamos fauna, restos de fauna, de los pocos restos de fauna que tenemos dentro del proyecto de investigación y constatados dentro bien estudiados dentro de la provincia de Cuenca, pues tenemos estos dos ejemplos de molares de fauna que proceden del Provencio, de la zona de la cantera del Pinarico. Bien, si alguno habéis visto nuestros estudios, a alguno le puede sonar también donde hemos hecho bastantes estudios, que es en la zona serrana, en Arcas, por ejemplo, que también hemos obtenido pues, instrumentos de piedra de tipo modo 1, a los cuales también se le ha hecho traceología y hemos visto que también estaban empleados y que estaban muy bien conservados, como los del Pino, ¿no? en Campo del Paraíso, del campo. Bien, estos son sus instrumentos, no me voy a tener mucho. En Chillarón de Cuenca ya estamos acercándonos a la zona serrana donde menos desarrollado tenemos el proyecto de investigación, pero estamos obteniendo también materiales poco a poco, ¿no? En la zona de Chillarón, pues materiales, veis, como ya tenéis el ojo experto después de haber visto tantas diapositivas, también podéis ver que hay algunos materiales ahí de chopper y lascas retocadas modo 1. Bien, aquí en Fresneda, en la zona de Fresneda, estos son unos materiales más antiguos, tenemos materiales nuevos constatados en la zona de Fresneda, en un contexto estratigráfico distinto, también muchos materiales, digamos, modo 1, esto ya en plena serranía de Cuenca, ¿no? Bien, esto es un poco un mapa de los que no está actualizado del todo, pero para que veamos un poco cómo en la zona de la Alcarria, y sobre todo en el área de Huete, donde más yacimientos arqueológicos de modo 1, 2 y 3 conocemos, en la zona de La Mancha, conocemos algunos más de los que hay representados y que están dentro del proyecto, pero no está actualizado esta lámina no está actualizada, ¿no? Tenemos sobre todo puntos de interés en el Provencio, en la zona del Provencio.
Y en la sierra de Cuenca, pues bueno, también tenemos algunos yacimientos, pero es la zona que más vacío tenemos. No significa, estos son los puntos que tenemos dentro del proyecto de investigación del Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca. No significa que en las zonas donde veis vacíos no haya yacimientos, sino que digamos, no los hemos estudiado, no los hemos encontrado, no los hemos trabajado aún. Poco a poco iremos rellenando los ¿veis? Bueno, estos son dentro de mapa con puntos, o sea, con información geológica, y bueno, esto es información fluvial. Importante porque todos los yacimientos, todos los que hemos encontrado, son bueno, los puntos de interés importantes están siempre coincidiendo con zonas fluviales, con líneas de cauce fluvial, como puede ser, pues eso, en Huete, el río Mayor, y bueno, en el Provencio el Záncara, ¿no? Son puntos de concentración de recursos animales y vegetales, y por eso los seres humanos acudían y de materias primas para confeccionar los instrumentos líticos, y por eso los seres humanos iban allí por ellos, ¿no? Todo esto que he ido resumiendo en las anteriores diapositivas, digo resumiendo porque realmente de cada uno de los puntos que hemos tratado se puede dar muchísima más información, y mucho más profunda y de forma mucho más especializada, ¿no? Pues nos lleva a una serie de discusión y conclusiones, que aquí voy a también a resumir y a sintetizar para que el público general que esté viendo este vídeo pues pueda quedarse con unas ideas generales. Por supuesto, no son las conclusiones, los apartados de discusión y discusiones que se pueden, digamos, publicar o que se han publicado ya, que hemos publicado en los artículos especializados. Digamos que para eso haría falta mucho más tiempo, y sobre todo, pues eso, que esta conferencia hubiera estado dirigida a un público más especialista, que tenga no solamente rudimentos sobre paleolíticos, sino que conozca un poco mejor los temas de discusión a nivel nacional e internacional que están, pues digamos, operativos en el tema que aquí nos ocupa. Bien, lo más importante de todo, que quiero que la gente que esté viendo este vídeo se quede, es que desde esos primeros pocos yacimientos que en los años 70 estaban publicados, gracias al proyecto de investigación del Paleolítico inferior y medio en la provincia de Cuenca, y gracias, ya hemos visto los mapas de dispersión de puntos, a los materiales que tenemos en los puntos de interés que tenemos en la zona alcarreña y en Huete en particular, pues ahora disponemos de más de 76 lugares de interés, yacimientos en los que se puede estudiar la evolución humana desde el origen de su presencia en el interior de la península ibérica. Yacimientos, además, que no consisten en unas pocas piezas, sino que consisten en miles, hemos estudiado en ellos miles de piezas, instrumentos de piedra, tanto en superficie como en estratigrafía, porque se han excavado, ¿no? Y además, esos yacimientos tienen una cronología también extensísima, desde hace 1 millón de años hasta época de los neandertales, y además luego se puede seguir estudiando instrumentos líticos, los estratos del Homo sapiens, ¿no? de nuestra especie, del Paleolítico superior en adelante, ¿no? Bien, todo esto es importante porque disponemos de un punto más, de un ejemplo más, una zona más, la provincia de Cuenca, la Alcarria, la Mancha, la Sierra, que viene a contradecir esa idea que se tenía de que el interior peninsular había estado poblado de forma marginal y de forma discontinua. Casos con estos millones de piedras que podemos llegar a recopilar en tanto en estratigrafía como en superficie en la Alcarria, por ejemplo, contradicen esto. Tenemos el claro ejemplo, la prueba irrefutable de que la Alcarria conquense, la zona que hoy es la provincia de Cuenca, fue ocupada de forma intensa y continua desde época de ese Homo SP de 1 millón de años hasta época de los neandertales, y no de forma menos intensa que las cuevas del Cantábrico o los yacimientos de las cuevas del Levante, de la zona valenciana, por ejemplo. Así que bueno, eso es digamos que
solamente con ver esta presentación de PowerPoint y todas las piezas, ese mareo de piezas que os he ido poniendo, pues ya se defiende esta idea. Además de esto, bueno, pues hay otras muchas conclusiones sobre cómo se talla, cómo se gestiona la materia prima, cómo es el comportamiento humano de estos grupos de cazadores-recolectores nómadas, que acudían a esas zonas de vegas del río. En el caso de Huete, pues iban a esa zona del río Mayor por la materia prima, el sílex, que había en gran abundancia, virgen, que había en gran abundancia en los cauces fluviales, y por esos recursos animales y vegetales que se concentraban ahí, en torno a esas riberas de los ríos. Podemos obtener mucha información acerca y hemos obtenido mucha información acerca del comportamiento humano. Pero bueno, dentro de esta conclusión global de lo que ha sido la investigación, sobre todo lo que hemos hecho en Huete, en estos últimos ya 8 años de trabajo y de investigación, pues yo creo que sirve y basta. Os animo a que vengáis a otras conferencias en las que podamos hablar de estos temas específicos con más tiempo, ¿no? Bien, además de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido, pues nos faltan cosas. Tanto estudio de cuevas, de interior de cuevas, donde podemos encontrarnos yacimientos no removidos, porque claro, habéis visto que solamente tenemos yacimientos en contexto fluvial, que han sido pues alterados también, además de protegidos o formados por el río, también alterados y removidos los materiales por la apropiación del río. Hay que buscar cuevas donde nos encontremos el material en posición primaria, tal y como quedaron cuando fueron abandonadas por los seres humanos, en las cuales también encontrarnos mayores concentraciones de fauna, ¿no?, para comprender el comportamiento humano con respecto a la caza y a la obtención de recursos animales, ¿no? Además de este proyecto de investigación, ha implicado ya muchas campañas y muchos pueblos que han colaborado con él, pero hace falta seguir una estrategia más intensa, con más fondos, estamos consiguiéndolo en los últimos años de forma sumativa. Han sido muchos años con muchas campañas que al final han logrado dar un volumen de información, digamos, publicable a nivel internacional. Ahí tenemos uno de los artículos, el de 2019, ¿no?, en el cual ya se publicó en una reunión nacional, la 15ª reunión nacional de Cuaternario de Bilbao. También hemos publicado el Provencio, lo hemos publicado los datos del Provencio, por ejemplo, ya han salido en un Cuaternario Internacional, que es una revista de impacto a nivel internacional. Digamos que este proyecto ya está teniendo visibilidad internacional. Aquí tenéis un poco un resumen de algunos artículos que han sido publicados. Falta este que os digo de Cuaternario Internacional, porque está ahora mismo justamente en prensa, está aceptado, pero inmediatamente, en breve va a ser. De todas formas, yo destaco este que publiqué en la revista del IDEC Patrimonio, en la revista número 5, es un muy pequeñito en el cual se resume lo concreto de los apuntes sobre el Paleolítico inferior y medio en la Alcarria Conquense, en la zona de Huete, porque estaba dentro de un dossier justamente de prehistoria, de historia y prehistoria de Huete. Entonces yo me encargué justamente de hablar del Paleolítico. Bien, además de libros, además de artículos científicos, también hemos desarrollado una labor de divulgación, de musicalización, ¿no?, de difusión a todos los niveles, a nivel del público general. Pues aquí, por ejemplo, tenéis pues, la exposición que hicimos al aire libre sobre el Paleolítico inferior y medio en la Alcarria Conquense, en la zona del Pino, ¿no?, de Carcosa del Campo, ¿no? Esto, por ejemplo, se llama Altomira, y estos son charlas presenciales, pues todavía hace años, sobre material. Ahí tenéis el bifaz de Huete en la vitrina central, de la bodega de la Calzadilla, en la zona de la Calzadilla, y también modo 1 de Chillarón en unas charlas, conferencias del Museo Arqueológico de Cuenca. Bien, aquí es un orgullo y una satisfacción que incluso en el MUPA, en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, pues haya nuevos puntos que sin nuestra investigación no existirían. Y ahí veis uno de los puntos que veis en la diapositiva, justamente es Huete, ¿no?, los yacimientos de Huete.
de los que hemos centrado han sido protagonistas o excusa para hablar del Paleolítico en esta conferencia virtual grabada en vídeo, ¿no? Bien, además hicimos ya en su día las charlas del inicio del proyecto de investigación, de los primeros resultados del proyecto de investigación, el Paleolítico inferior y medio en la Alcarria conquense. Bueno, uno de los grandes defensores, la gente que nos animó, que nos apoyó desde el inicio, fue el difunto Manuel Olarte, así a quien dedico la memoria, a quien dedico esta charla y esta conferencia, por su apoyo y por su amistad y por su entrega y su confianza para que pudiéramos estudiar el Paleolítico en Huete, ¿no? Fin de la conferencia, muchas gracias, y como esto es un formato extraño por culpa de la pandemia de COVID-19, pueden dirigir sus preguntas aquí al correo electrónico, a la atención mía, Santiago Domínguez Solera, al correo electrónico de Ares Arqueología, y ahí, bueno, pues gustoso y de forma muy pues digamos, con mucho gusto, pues podré intentar responder las dudas. Siempre es mejor en persona, levantar la mano al final de una conferencia y hacer un coloquio, pero en este caso no puede ser. En todo caso, yo me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo y espero que lo escuche, lo vea mucha gente y que bueno, todas las conferencias de este ciclo de conferencias virtuales de Huete pues sean digamos, exitosas.